thriller. Porque de verdad que cada vida tiene su vida, sus bajadas, sus historias suculentas a ratos. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Esperamos conocerlos un poquito más y saber de dónde vino esta locura del libro. Entonces, bienvenido. Buenas noches. Bueno, este libro son un compendio de 4 historias que escribí estando muy joven, cuando empezaba la universidad. Y en ese tiempo escribía mucho sobre lo que veía en las noticias de la Crónica Roja, y eso nos impactaba mucho. Hay que tener en cuenta que nosotros somos de Cali, pues fue una época, digamos, dorada del periodismo de la Crónica Roja. Eran muy buenos los cronistas, inclusive llegaron a marcar como un estilo para el resto del país. De ahí salieron del país de Cali, del occidente, pues grandes cronistas que te contaban más que un suceso o más que una situación que en la noticia escueta, te contaban la historia, lo que había detrás. Y yo siempre digo, bueno, eran épocas en que la televisión era muy reducida, no había mucho que ver, y los periódicos, pues uno los devoraba definitivamente. O sea, ahí estaba toda la distracción que uno podía tener. Ir de pronto a cine, pero el periódico era lo de todos los días, ¿no? Había una página especial que era la página de Crónica Roja, donde estos cronistas nos contaban historias y era como estar leyendo thrillers, realmente. De ahí, pues viene mi afición por escribir sobre esta temática, y es una época de unos 4 cuentos. Yo estudiaba en la Universidad de los Andes Ingeniería, había empezado a estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica, pero pues mi vocación para escribir era desde muy temprano. Tenía 10 años cuando empecé a escribir, y a los 14, 15 años le dije a mi papá, yo quiero ser periodista, quiero aprender a escribir. Y mi papá me llevó donde un amigo de él, que era el director de la biblioteca departamental, don Gerardo Romero, que en esa época las facultades apenas estaban naciendo, la facultad de comunicación social. Todavía como que no existía, los periodistas eran personas que se formaban en otras carreras, en derecho, en literatura, pero no eran egresados de facultades de periodismo. Entonces este señor formaba a mucha gente, y entre ellos pues había formado a Henry Holguín, a Alegre Levy, grandes cronistas de esa época. Henry fue muy famoso en la revista Cromos con sus crónicas, y me llevó allá porque era amigo de él. Mi papá era amigo de toda la gente. Yo no entiendo quién no era amigo de él. Era impresionante. Siempre que uno le preguntaba por alguien, yo lo conozco, decía. Yo conozco a ese muchacho, decía. Y si llegaba y lo recibían súper bien. Entonces ahí empecé a estudiar técnicas de periodismo, sobre todo técnicas de entrevista, ¿no? Que hoy en día, pues cuando uno ve la televisión, dice cómo nos falta de técnica en los periodistas jóvenes para entrevistar. Realmente la entrevista, que en esa época era como lo fundamental de ser periodista, o sea, si no sabías hacer una entrevista, no eras periodista todavía. O sea, tenías que dominar la técnica de la entrevista. Pues hoy en día, obviamente, los medios digitales y los medios de televisión audiovisuales, pues han hecho que esa ceremonia que había entre el entrevistador y el entrevistado, pues fuera hoy en día es muy superficial. En ese tiempo periodista tenía que prepararse muchísimo para entrevistar a una personalidad, leer su obra, leer lo que hacía, si era un político, leer su historia, y era complejo. Y yo creo que todos extrañamos un poco esas grandes entrevistas de la televisión, de por allá, de la época de un Fernando González Pacheco, de otros grandes entrevistadores que hubo. Es ahí donde yo empiezo definitivamente a interesarme por la crónica y por la crónica roja. Siento una pasión por lo que es la crónica. Entonces, estando ahí estudiando ingeniería, se me ocurre participar en un concurso
algo supremamente atrevido de parte mía, primero porque yo no he estudiado literatura, yo no tenía ninguna formación formal en ese campo. Y se me ocurrió participar con una historia que me había impactado mucho de la ciudad de Cali. Cada una de estas historias tiene un 80% de verdad, por lo menos son sacadas de historias reales. Y bueno, mandé el famoso cuento que es el que aparece en el libro, el último del libro que llama Lo mejor del cuento, además a un concurso muy importante en la Casa de la Cultura de Puebla, concurso latinoamericano de cuentos más importante que había en ese momento. Y bueno, la juventud lo hace a uno un poco atrevido, la verdad. Hoy en día uno no se atrevería a hacer algo así, uno lo haría como muy formal, estudiaría mucho, revisaría mucho, pediría 50.000 opiniones antes de decir voy a mandar esto a un concurso, pero yo lo cogí, lo escribí a máquina y lo mandé. Eso llevaba hasta errores de puntuación, fallas, pero la sorpresa fue que me llega una carta de México y me dice, eh, usted ha recibido una mención honorífica, la única que se va a emitir, porque solamente hay un premio único, pero el jurado en una toma de decisión dividida ha acordado enviarle a usted esta mención de honor. Eso pues a mí me mató. O sea, yo no podía creerlo. Eh, Fue tan irresponsable lo que yo hice que no tenía ni siquiera una copia del cuento. O sea, yo la escribí y le mandé la copia, ni siquiera fui a sacar una fotocopia. O sea, una locura. Me tocó decirles, muchas gracias, pero ¿será que me pueden mandar una copia del cuento, por favor? Y yo creo que dijeron, Dios mío, este chico está loco, definitivamente, sí. Y me mandaron la copia, afortunadamente. Claro, con los años, pues uno empieza a revisar y uno encuentra lo que vio el jurado. Entre ellos estaba Edmundo Valadez, que es hoy en día ese concurso latinoamericano, fueron 700 participantes. Hoy en día el concurso lleva el nombre de este gran escritor mexicano y él era uno de los jurados. O sea, simplemente para mí fue un sueño. Ahí tomé la decisión de que definitivamente yo no quería ser ingeniero eh, y quería buscar de alguna manera una ruta diferente. Y nada, así de un solo tajo, aunque ya en la Universidad de los Andes yo tomaba todas las selectivas que podía en literatura, todas. O sea, a veces llegaba el consejero y me decía, pero es que tienes demasiada carga no, no, es que estoy adelantando estas materias, costuras. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar con Ramón de Subiría, tuve la oportunidad de estudiar con Conrado Zuluaga, que es un maestro sobre García Márquez, y yo me metí ahí, era el único de ingeniería metido en esos cursos. eh, entonces tomé la decisión de que definitivamente quería cambiar mi ruta y pasé a la Universidad Javeriana a estudiar literatura y estudié un tiempo. Y esa es la historia de este libro. ¿Por qué lo publiqué? Pues bueno, desde hace mucho tiempo quería ver cómo era ese asunto de publicar en Amazon y había pagado cursos malísimos, pero pésimos los cursos. Las personas que los escribían no organizaban la información, no era clara, era confusa. Y bueno, tuve la fortuna de conocer a una persona a la que le agradezco mucho, que es Alexandra Castrillón, novelista especializada en autopublicaciones, y tomé un taller con ella sobre autopublicar en Amazon. Afortunadamente, ese taller fue excelente y me dijo, debes publicar algo porque en eso es el taller. O sea, no puedes tomar el taller y no hacer el ejercicio. Entonces yo dije, Dios, ¿qué hago ahora? Y fui allá a mi caja de papeles amarillos y empecé a sacar estos 4 cuentos, a seleccionar 4 de esos 4 cuentos que empecé obviamente a revisarlos, a ver errores de la juventud, fallas, comas donde no venía ir comas y cosas de este tipo. Yo con los años fui luego editor de revistas, entonces ya tenía un conocimiento como más profundo
del texto, de la forma en que había que hacerlo, de dónde iba uno a ver una buena puntuación. Entonces lo corregí muy a la carrera, pero sí lo corregí, hice el ejercicio y este es el resultado, es este libro. Lo diagramé yo porque aparte de escribir, pues como en mi trabajo como editor de revistas, que fue en Costa Rica, que lo hice, para una editorial, tuve obligatoriamente que aprender a diagramar, porque tenía diseñadores bajo mi cargo que yo tenía que dirigir y pues a veces me decían, esto no se puede hacer lo que usted quiere. Y a veces sí se podía, pero como yo no sabía, entonces yo me tenía que aguantar lo que ellos me dijeran. Hasta que dije yo, no, no puede ser posible y tuve la oportunidad de estudiarlo formalmente, diagramación, edición, y a partir de ahí pues ya podía dirigir la revista y decir, no, es que no quiero que me hagas este montaje, cámbiamelo de tal forma, házmelo de tal otra. Y también aprendí de ellos muchísimo, porque también esos diseñadores me enseñaron muchísimo a mí. Entonces, por eso pude hacer el libro, pude diseñar la portada. La portada fue inspirada en una colección de novelas policíacas que sacó Editorial Bruguera hace muchos años, una colección que hasta hace poco me enteré que es una colección enorme, son, no sé, alrededor de 300 libros, una cosa gigantesca que sacaron ellos. Yo tengo unos 10 ejemplares, pero las portadas eran de ese estilo y de ese color. Entonces yo le decía a Alexandra, no, es que mi portada se va a salir completamente de la idea de los novelistas que están en tu curso, porque pues normalmente son cosas muy minimalistas, muy sobrias, que es lo que se está utilizando, muy elegantes, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Y yo dije, no, yo quiero algo muy, como lo dice el título del libro, yo quiero algo más truculento, más fuerte, con más color, más agresivo, y entonces pues no encontraba la forma de hacer las ilustraciones y lo único que hay de inteligencia eh, son las ilustraciones, ¿no? Que fregué muchísimo con los pronto pidiéndole exactamente el estilo que yo quería, los colores, los efectos, esos altos contrastes, eso que tiene más efecto como de póster. Y me fui ahí, a esa época, de esos años, y sacamos la portada del libro. Entonces, de ahí salió ese libro, ese es el libro. Hoy que estábamos con esta reunión, pues le dije a mi hermano, que todos, muchos lo habrán reconocido como actor, le dije, yo necesito a alguien, porque yo he ido a todas las presentaciones y siempre hay alguien hablando con el escritor, así es de que yo como no tengo a nadie aquí, necesito a alguien que hable conmigo, hermano, porque cómo voy a estar yo ahí solo. Entonces le dije, no, te tenés que venir y le mandé el libro y léetelo, porque no lo había leído. Bueno, A lo había pesar de que leído, pero hace como 30, 40 años, no sé, ya no me bueno, acordaba. los cuentos y los libritos, los había leído, sí, los cuentos. Sí. Entonces lo leyó y todo eso. Y bueno, estamos aquí para que hablemos de cada cuento y también para escucharlos a ustedes en todo el proceso. Desde que ahora te dejo la, la palabra. Bueno, lo que es sorprendente es que después de todo lo que cuenta mi hermano Alfredo, yo sea más famoso que él. Simplemente porque salgo en televisión. Y además no es mi verdadera profesión. O sea, yo me gané la vida como actor de televisión, pero mi formación es en teatro, en donde también soy director, en donde he sido autor de una obra, en realidad no he sido un escritor, pero sí he estado en un proceso de promoción de teatro. Entonces me parece que hoy en día, en donde acepté esto y me pareció muy interesante y muy importante que Alfredo publicara su libro, porque pienso que hoy en día estamos sufriendo, sobre todo los jóvenes, de una dependencia de las pantallas. Por ahí estuve viendo ayer en una de las aplicaciones cómo la atención de los jóvenes ha ido mermando. Y ahora las series, incluso las películas y todo, las tienen que ser más cortas porque la gente ya no se las ve todas, porque llega un momento donde está pasando algo culturalmente que me parece grave. Por eso la literatura, el teatro, la presencia viva, este tipo de actividades me parece que es muy importante que lo apoyemos y que
es una resistencia cultural frente a ese fenómeno que está pasando, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí eh, como hermano de Alfredo. Yo también empecé muy joven en el teatro, muy niño, eh, y, y pues sorprendido del éxito y de lo que ha escrito Alfredo, los libros, ahora que lo releí después de, no creo que eran más de 40 años, ¿cuánto hace que lo escribiste? No, ¿Sí? no develemos edades, por favor. De acuerdo. Es bastante mayor que él. Entonces, al volverlo a leer ahora, me sorprendió, pues, de nuevo, eh, lo, lo- lo interesante, lo bien escrito y los temas que trata, ¿no? Que son temas, pues, sociales, algunos donde se meten con el bajo mundo, lo cual me sorprendió mucho porque no recuerdo a Alfredo de, de haber estado ni en prostíbulos ni en bajo mundo, ¿sí? Yo tampoco iba a prostíbulos, pero sí eran los años 60 y era un poquito más indisciplinado. El teatro afortunadamente me ayudó a mantener cierta disciplina porque pues, uno no se puede subir a un escenario con su estado de conciencia alterado, entonces tiene que estar en sano, total juicio, todo bien entrenado, etcétera. Bueno, entonces, sin más preámbulo, quiero ya empezar a preguntarle a Alfredo para que nos hable de los cuentos, ¿sí? Yo preparé unas preguntitas. eh, bueno, lo primero era como un diseñador de joyas, no sé si ya se contestó en la introducción que hiciste, ¿sí? No, Porque Alfredo, pues, además pues, es una familia donde todos somos artistas, no sé por qué, porque mi viejo era ingeniero civil, no tenía nada que ver con el arte, aunque era una persona muy sensible, bueno, tocaba, músico. era músico, ¿no? Y tengo un tío compositor que tocó con este músico tan famoso argentino, eh, bueno, que fue a nivel inter, tocaba pues música clásica en guitarra, tío, o sea, sí, sí tenemos, digamos, alguna influencia, ¿ah? La herencia. La herencia de la cosa musical, entonces todos terminamos en algún aspecto de la música. Entonces yo le preguntaría cómo un diseñador de joyas, eh, con una trayectoria y un reconocimiento internacional, porque también en ese campo Alfredo lo tiene, ¿sí? Termina escribiendo literatura. Sí, eso me parece importante que él diga, bueno, ¿qué relación tiene? Porque parecería, aparentemente no tendría ninguna relación un diseñador de joyas, un escritor. Son como dos oficios que aparentemente muy distintos. Y aquí se combinan Sí. en un mismo artista, ¿no? Bueno, ese es algo muy curioso porque en mi familia, mi abuelo era joyero, joyero, y peleó en la guerra de los 1000 días. Y era uno, siempre en las familias hay un personaje que es como un referente, ¿no? Como del que se habla. Cuando se reúne uno, habla de, o del tío tal, o de fulano, o del que fue bombero, del que fue militar, o siempre se habla de alguien. Y mi abuelo era tema en mi casa todo el tiempo. Siempre se hablaba de él porque pues las anécdotas que tenía de la guerra de los 1000 días eran pues tremendas, en las que tuvo su vida así al filo de la navaja. Y luego se convirtió en joyero, un hombre rudo, por decirlo de alguna manera, se convierte en un artista de una sensibilidad pero impresionante. O sea, la joyería de él es de la época post-Art Nouveau, que es la joyería más romántica que hay en la historia de la joyería, ¿sí? Y sus trabajos eran absolutamente románticos, o sea, no era una joyería eh, geométrica o un poco art deco, que es muy rígida. No, eran cosas muy románticas, si ahí ponen art deco y miran, pues van a ver un poco como el estilo de lo que él hacía, ¿no? Entonces eso siempre estaba aquí en la cabeza, ¿no? Lo de que él era joyero, de que era el héroe de la familia, del que todo el mundo hablaba. Mi mamá, que era su nuera, hablaba, pero bellezas de él. O sea, hablaba de él como si fuera su papá. Sí, no, y es que el viejo esto y el viejo lo otro. Y había casi que una veneración por el viejo, que la quería además mucho a ella, como una hija.
Entonces, en alguna ocasión, mi hermana necesitaba aprender a hacer unas cadenas de joyería. Yo estaba en Cali, ella estaba en Bogotá, y el joyero de Cali eh, era una familia cerradísima que había aprendido a hacer unas cadenas de parte de unos maestros suizos. Los suizos fueron, formaron esa familia y se fue. Ella me llama y me dice, mira, tengo un problema, yo quiero aprender a hacer esas benditas cadenas, pero el joyero no me quiere enseñar. ¿Y por qué? Dice, porque no admiten mujeres en el taller. ¿Y por qué no admiten mujeres? Porque hablan mucho. Y hablan demasiado, entonces no rinde el trabajo porque todos hablando y pierden tiempo los hombres arreglándose y peinándose. No, eso es un desastre cuando hay mujeres aquí. Entonces yo fui donde el señor a decirle que me enseñara, pero eso era un círculo muy cerrado. Era, es que tenés que ver el apellido de ellos, tenerlo, pues, porque no, no te dejaban entrar. Y se dio una circunstancia particular, el hombre tenía un problema de una enfermedad delicada, tenía que comprar una moto para transportarse y un día que yo fui a hablar con él me dice, tengo este problema que no tengo con quién ir a recoger la moto porque yo no sé manejar moto. Y le dije, mira, pues si querés, yo te acompaño y sacamos la moto de la concesionaria y te la traigo aquí. Yo tengo licencia, yo manejo moto. Y dice, sí, y luego, ¿quién será que me enseña? Y dije, no, pues, a pesar de que no me querés enseñar a mí tampoco cadena, no sé por qué, pues yo te enseño a manejar moto. Y entonces el hombre pues, me miró y le dio risa y me dijo, no, me estás planteando un canje, ¿no? Yo le dije, pues algo así, pero es algo positivo para ambos. Y bueno, aprendí a hacer esas cadenas para enseñarle a ella, para ir y decirle, mire, esto se hace así. Y ahí en ese momento me atrapó el trabajo manual de la joyería. Realmente me atrapó y empecé por una línea muy diferente a la de ella. Ella es una joyería más artística y yo me fui como por el lado de la técnica, ¿no? Como un poco más con la mente de ingeniero y empecé a trabajar hasta que me invitan a una primera exposición de joyería artística en la Círculo de Lectores. Abrimos una escuela de joyería en Bogotá, fui a la exposición, fue muy exitoso el trabajo, muy bien, y desde ahí empecé a vivir de la joyería. Realmente, empecé a trabajar y a vivir de la joyería como maestro, dictando clases y haciendo encargos que me mandaban a hacer y participando en exposiciones. Hoy en día ya he expuesto en Italia, he expuesto en España, he expuesto en México, he expuesto en Ecuador, he expuesto en Honduras y he expuesto en Colombia con joyería artística. Eh, todos los trabajos es una línea muy como evocando lo que hacía mi abuelo. Es muy Art Nouveau, no sé si me marcó mucho que mi abuelo murió el día que yo cumplía 5 años. Y como por 5 años no me celebraron el cumpleaños porque era el aniversario del abuelo. Entonces, no sé si eso me marcó demasiado, qué pasó, pero, pero realmente terminé haciendo una joyería muy similar a la de él, casi que buscando ese estilo, esa tendencia. Entonces, cuando me preguntan, en redes me conocen como diseñador de joyas. Mi página web es de diseñador de joyas. O sea, como escritor, el círculo es muy reducido. Muy poquita gente me conoce. Entonces me preguntan siempre, ¿pero por qué? ¿Desde cuándo acá? Y yo, no, yo primero escribía y luego accidentalmente terminé en la joyería, ¿no? Terminé haciendo joyería y me atrapó mucho lo que era la joyería para exposiciones, para galerías. El año pasado me seleccionaron 5 piezas, que fue un récord porque solo se seleccionaban 3 para el, ¿cómo se llama el congreso? Se llama la convocatoria, es la octava convocatoria de joyería contemporánea en España, que por primera vez la abrían para personas que no eran de España. Y pues me seleccionaron 5 piezas, eso pues para mí fue muy importante. Entonces, digamos como que la joyería me ha llevado, sobre todo en ese campo, y por esa razón, pues lo que hice fue un día decir, quiero volver a tomar mis escritos, quiero volver a tomar mi literatura,
me hace demasiada falta. Las necesidades que llena el hacer joyas, así sean artísticas, no es la misma necesidad que te llena la necesidad de escribir. Estaba leyendo un libro que había comprado añales, tiene muchos años, de Jean-Paul Sartre, que se llama ¿Qué es la literatura? Es muy buen libro para quien le guste la literatura, porque él plantea en ese momento en donde se está cuestionando si el artista debe ser comprometido, si no debe ser comprometido, que los escritores rusos eran pésimos porque eran comprometidos, y toda esa discusión él la plantea y habla de eso, y pues él concluye de alguna manera que el creador de textos lo que hace es manipular signos y palabras, pero que el pintor, el escultor, y bueno, entre esos considero yo la joyería artística también, lo que hace es, sin ningún compromiso con los hechos, crear formas y crear estética y crear y transformar materia para que alguien se pare al frente y diga, wow, esto me emociona verlo. Y que son ejercicios mentales muy diferentes, son totalmente distintos, o sea, una cosa no te reemplaza a la otra. Definitivamente cuando yo quiero contar una historia que escucho, que me impacta y digo, esa historia no puede quedarse escondida, yo quiero contarla, es posible que haya elementos estéticos que he cultivado a lo largo de la composición y del arte plástico, pero de ninguna manera puede llenar esa necesidad de contar historias. O sea, yo creo que soy escritor es porque soy contador de historias. Me gusta contar historias y bueno, ya se dieron cuenta. Les he contado más de una en este momento. Eh, bueno, aquí tengo unas preguntas eh, preguntando cuatro historias truculentas, ¿a qué género pertenece? Pero antes quiero hacer una pequeña publicidad que tal vez yo como me, me vendí a la televisión, no me da tanta pena hacer publicidad. Hace un par de meses mis hermanos están en Villa de Leyva y están organizando un taller de joyería que van a abrir pronto. ¿Sí? Entonces hago la publicidad. Gracias. Muy amable. Creo que no he hablado cobre. La televisión a uno le toca. Ahí está la primera luna ya. De acuerdo, sí, sí. Bueno, algo tal vez que no dije en la televisión es que en televisión. Bueno, pues creo que sí lo dije, sí que allí somos como la clase obrera, porque vendemos nuestra capacidad de trabajo, pero pues no somos autores. Pues bueno, aquí en el teatro, en la literatura, sí somos autores, y yo creo que eso hay que rescatarlo y leer literatura, pero había una cosa que me habías dicho, y era que el placer estético, frente a las formas, frente al color y todo eso, tiene algo común a todas las culturas y a toda la humanidad, digamos. Sí, sí, yo soy de la época en que empiezo a crecer como artista plástico en medio del boom del arte contemporáneo, mal llamado contemporáneo, porque en realidad le llamamos arte contemporáneo a lo que en realidad es arte conceptual, arte conceptual. Cuando vemos ese banano pegado con una cinta que todos lo hemos visto en la pared, en una galería, pues eso es arte conceptual, no es contemporáneo. Contemporáneo hay muchísimo arte fantástico. Lo que hace David Mansur con sus cuadros es contemporáneo y no tiene nada que ver con eso. Entonces no sé por qué le pusieron ese remoquete de contemporáneo cuando no lo debería llevar. Yo fui profesor 8 años en la Universidad Javeriana en la Facultad de Diseño Industrial y enseñaba una materia muy difícil que se llama geometría descriptiva. Es como un coco para muchas personas, como que llegan ahí, ¡tum!, se atascan, la dan en ingeniería, la dan en arquitectura, la dan en diseño industrial, que era donde yo estaba, y hay mucha gente que se pega su atascada ahí con esa materia. Y yo empecé a investigar qué era lo que pasaba con esa materia, por qué alumnos que en el colegio eran excelentes llegaban y se atascaban en la materia. Y de pronto unos que eran medio vagos en el colegio, que habían pasado en la universidad de suerte, les iba divinamente bien en la materia. Y no, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No, esto es medio extraño. Y en conjunto con la Facultad de Psicología, pues ellos están haciendo investigación sobre la creación, pues yo empecé por mi lado
a investigar y pues me encontré con un librito maravilloso de todo el que quiera dibujar, cómprelo, de Betty Edwards que se llama Aprender a dibujar. El libro es tan bueno que hoy en día inclusive en los aviones a veces le pasan el documental de ella, donde habla de la lateralidad del cerebro, las funciones del cerebro derecho y del cerebro izquierdo. Y entonces yo encontré que la geometría descriptiva había que comprenderla con el cerebro derecho, donde prima el cerebro, es decir, los artistas, los vagos, los distraídos, esos. Los académicos que aprendían gran cantidad de texto y que eran totalmente lineales en su conocimiento, eh, lingüistas, ellos tenían muchas dificultades para aprender geometría descriptiva. Y el libro más famoso, que era la descriptiva de Wellman, que es un libro así, la Biblia de Wellman, pues tenía como 5 páginas explicando un ejercicio y luego el dibujo, ¿no? Y había que leer, es que el segmento AB hay que proyectarlo paralelamente al CD y no sé qué, y era una carreta impresionante. Yo cuando cogí el libro, dije, nadie aprende con esta vaina. Entonces le dije, mire muchachos, van a usar el libro de la geometría de Wellman porque está muy bien escalonado en conocimiento, pero ustedes van a mirar el ejercicio y háganme un favor, no lean lo que dice. No lo lean. ¿Por qué? Porque se van a meter en su cerebro izquierdo y ahí no se entiende la geometría descriptiva. Miren y traten de ver relaciones y formas. Entonces, eso me llevó más adelante a desarrollar un curso de diseño que se llama Más allá del concepto. Es un curso que buscaba retomar los conocimientos más profundos que se hicieron en el Renacimiento sobre lo que eran las normas de la composición. Y cuando empiezo a investigar, pues ¿qué me encuentro? Que estas leyes, mal llamadas leyes, porque tenemos un concepto grecorromano de la palabra ley, eh, que nos distorsiona realmente lo que son, pues resulta que aplicaban a la biología, aplicaban a la física, aplicaban a las estructuras con que estaban formadas las galaxias, aplicaban a la biología, la progresión Fibonacci estaba en todo esto. Me encontré cosas tan impresionantes como que cuando hicieron la planta más grande de solar con espejos, llevaban años y no habían podido encontrar un equipo de ingenieros con todas las computadoras del mundo cómo ordenar eso para obtener el máximo beneficio. Y a uno se le ocurrió y dijo, oiga, ¿y por qué no se fijan en el girasol? Y el girasol tiene la estructura de Fibonacci, perfecta. Lo pusieron y de inmediato encontraron en el software de simulación la máxima captación de luz. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, pues encuentro que este ordenamiento de la composición, estas leyes y todo, no son únicas para el arte plástico. Rigen también la literatura, y empecé a encontrarle sentido a textos. Hay un texto de Borges que decía texto para escritores jóvenes. Yo lo había leído hace mucho tiempo y lo tenía hasta guardado, amarillito, por ahí. Y dije yo he leído esto en algún lado. Y saqué el texto de Borges y llegaba Borges y decía, mi consejo para todos los escritores noveles es que antes de pasar a la siguiente página, revisen que todas las palabras apuntan hacia el mismo lugar. Me acordé de la ley de la unidad. Y yo, wow, este hombre está hablando aquí de unidad, realmente. Y entonces empiezo a encontrar textos de personas como pintores que les preguntaban que explicaran cómo hacían su ordenamiento y les costaba mucho explicarlo, pero empezaban a dar opiniones que decían, es que cada cosa que está allí tiene que tener una función. Y luego encuentro en los talleres de literatura, yo viví en Costa Rica 20 años y fui a muchos talleres de literatura de la Universidad de Costa Rica, y ahí nos decían, no debe haber nada en el texto que no cumpla una función. Cada cosa que describes, cada frase tiene que ser necesaria para contar la historia. Lo que no es,
te está sobrando, quítalo de ahí. No, no es el cuento de que menos es más, no, es que eso no debe estar ahí, punto, hay que quitarlo, porque yo no puedo quitar cosas que sí tienen que estar ahí. Y esto me llegó a impactar demasiado, porque esas dos grandes leyes universales, que son la ley de la unidad y la ley del ritmo, de las cuales se derivan otras, pues hacen parte de la biología. El ritmo del caminar nuestro es un ritmo específico que está explicado dentro de esos tipos de ritmo que existen. O sea, no caminamos a la loca, caminamos de acuerdo a unas leyes que rigen todo el universo prácticamente. Bueno, prácticamente, yo diría que todo el universo. Entonces, eso me conectó muchísimo, como esos principios generales también tenían que afectar la literatura. En el cine, por ejemplo, también lo aplica. Y eso me permitió como ver no sentirme como que ahora soy joyero y ahora soy escritor, como que son dos cosas, como que es que en la mañana soy abogado y en la noche soy médico. No, 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 no tenía nada que ver. Todo proceso creativo para que produzca empatía con quien lo observa o lo lee debe estar alineado con esas estructuras universales. Puede tener el estilo que sea, puede ser hecha por un artista africano de una tribu, o puede ser hecha por un japonés, o puede ser hecha por un inglés flemático. Si logra conectarte con ella, es porque esas leyes están ahí y bien hechas, están en armonía. Y eso en la parte de la pintura, pues fueron los del Renacimiento los que lo descubrieron. La proporción áurea no fue inventada, fue descubierta. La descubrieron en las estructuras de flores y las progresiones de Fibonacci se confirmaron en las flores de 5 pétalos. En fin, eso pues me hizo cambiar bastante mi filosofía sobre lo que es el mundo y pues obviamente me causó profundas dudas sobre conceptos muy tradicionales que he aprendido en el colegio, como que todo era producto del aleatorio, de una expansión sin control. Y bueno, es un tema en el que no me voy a meter porque es muy complicado, pero sí me hizo cuestionar muchísimo cómo estamos hechos, de qué estamos hechos. Y entonces yo le ponía a hacer a mis alumnos, o les pongo a hacer a mis alumnos del curso de diseño más allá, el diseño más allá del concepto, les pongo un ejercicio y les muestro fotos que saco de internet. Mire esta cartera, opine. Y entonces de pronto miran y dicen, sí me gusta, pero es que el cierre lo siento muy pequeño para la cartera. Debería ser un poquito como más grande. Le digo, mira, me estás describiendo que en toda composición debe haber un dominante y que todo lo que lo rodea tiene que estar en posición de subordinación. Es lo que me estás diciendo. Que por escala y por tamaño ese broche está pequeño. Y sí, está pequeño. Debe ser más grande. Y así infinidad de ejemplos. Eso me permitió tener un concepto de universalidad mucho más grande sobre lo que somos, lo que creamos y lo que nos rodea, sin lugar a dudas. Bueno, vamos al grano. New York es la historia de una prostituta. Bueno, lo cual me sorprendió porque no tengo el recuerdo de que Alfredo frecuentara prostíbulos ni ese tipo de cosas. Pero leía mucho y bueno, y investigaba, eso me parece, ¿sí? Eh, a pesar de haber sido escrito hace muchos años, cuando era muy joven, ahora que lo leí me doy cuenta que conserva una gran vigencia. Hace poco estuve viendo un documental en Caracol, no sé si ustedes lo vieron, sobre la prostitución en Tailandia, creo que fue, y he leído algo también sobre lo que está pasando en Medellín. Entonces hay en el tema de la prostitución una situación para las mujeres jóvenes
en medios que no le están dando oportunidades, ni de estudio, ni de futuro. Entonces terminan en el oficio de la prostitución, que es lo más directo y más rápido. Y más en el contexto pues de este país nuestro, donde por alguna razón hemos ido cayendo hacia la cosa del dinero fácil, ¿sí? No solamente del narcotráfico, esas cosas, sino de otro tipo de actitudes, Corrupción. la corrupción, en fin. Entonces hay una situación ahí que me parece que sigue siendo vigente a pesar de haber sido un texto escrito hace muchísimos años, estando Alfredo muy joven y sin haber tenido una experiencia directa con el mundo de la prostitución, ni él ni yo tampoco. En el teatro, pues, y en los años 60, pues había tal liberación que rápidamente hacíamos pareja y vivíamos una vida de pareja muy jóvenes, casi niños, ¿sí? Entonces, ese mundo de otras épocas, donde me contaba Alfredo que el papá llevaba a los hijos a tener su primera experiencia sexual en un prostíbulo, eso pues nos tocó a nosotros. Bueno, tal Mm. vez porque mi padre también era diferente, ¿sí? Pero digamos que ahí hay un tema muy interesante que me gustaría que hablaras sobre este primer cuento, New York, New York, y que nos leas un pedazo, una pequeña media página. ¿Sí? Dice, madre, no anoté la página, ¿qué pasó? Hay una página que es un Sí, párrafo de una página, ¿no? Pero digamos, no solamente es, aunque es un tráiler, pues no es una cosa de denuncia, hay una cosa humana en el cuento que me parece clave. Yo no sé, pues, no soy crítico de literatura ni especialista en estos temas de crítica de arte y estética, pero sí soy sensible por mi trayectoria. Entonces sí noto que ahí hay una cosa, pues, que me atrapó y me conmovió también, de alguna manera, ¿no? Bueno, voy a sacar un pequeño extracto de la mitad del cuento para que obligarlos a que lo lean completo. Lo veía por temporadas. Ella lo llamaba Nueva York por una infinidad de cosas. Porque era gringo, por lo que su mamá le dijo de su papá, porque se sentía un poco de por allá, pues así se sentía más cercana a ese enorme hombre que la asustaba y porque él le dijo que sus cejas eran iguales a las de Liza Minnelli en New York, New York. Quiso imaginarse cómo era esa ciudad y decidió sin saber que era como su vestido azul cobalto de seda brillante con lentejuelas del mismo color. Pensaba que, gracias a las luces oscuras de los postes, le adornaba el tono rojo tornasolado bajo las axilas, producido por sudores desconocidos del pasado. Nunca le importó eso, sino que más bien lo agradeció porque de lo contrario hubiera tenido un precio inalcanzable en la tienda de ropa americana de segunda. El descote con forma de corazón le fascinó a primera vista. Estaba segura de que el modisto estaba pensando en unos senos idénticos a los suyos, altos, fuertes, generosos e irresistibles. Como era una noche de verano, decidió que ese viernes lo usaría con las sandalias de 15 centímetros de alto que el zapatero acababa de arreglar. La protagonista, eso es el producto de, nace de una chiquilla menor de edad que una amiga la convence de que venda su virginidad. No estoy hablando de hace poquito. Miren cuánto tiempo hace que pasó esto, que estoy contando esta historia. Ver las historias de ahora, pues uno se queda aterrado porque esto parece que lo hubiera sacado de ayer, ¿no? Y pues el papá la bota de la calle por el embarazo, cosa que es súper común cuando estas niñas quedan embarazadas. Inmediatamente hay rechazo, sobre todo de los papás. Y la mamá le hace una bolsita sobre con todo ropa. en clases sociales como más bajas, ¿no? Sí, Porque las clases altas ya es más difícilmente que eso pase, porque hay, no sé, una, una mayor educación, cultura, no tolerancia. sé, tolerancia, etcétera. Pero digamos en las clases más bajas eso pasa. Eso pasa mucho y entonces la bota ella se va
Bogotá con la platica que tenía de su virginidad y pues termina en hay dos historias que pasan en Bogotá y dos que pasan en Cali. Termina pues en una calle del barrio Santa Fe ahí y pues hacer lo único que sabía hacer, prostitución. Muere muy joven por una neumonía y la chica pues queda de 14 años ahí. Lo único que sabe esta niña, la hija a los 14 años, es que su papá era gringo, que era un ingeniero de petróleos, que contrató a la mamá y no sabe nada más de él. Ella queda con esa obsesión sobre su papá. A los 14 años tiene que volverse prostituta también para sobrevivir. Nunca sale de la cuadra y siempre hay una sed tremenda por conocer, saber de Estados Unidos, porque allá es su papá. Y pues conoce a un cliente muy particular que es el que está descrito ahí. Y pues este cliente es como su ventana para llegar a saber algo de Nueva York, ¿no? Ella no imagina ni qué tamaño tiene Nueva York, ni cuántos habitantes hay, nada. Simplemente este hombre es mi ventana y aunque le producía terror, pues lo tolera, está cerca de él. Y esa es la historia terrible porque él también tiene una historia muy fuerte como inmigrante cubano en Estados Unidos con su madre. Ahí los dejo con la intriga, porque es esas son dos historias paralelas que se unen cada uno con un objetivo, una necesidad totalmente diferente y finalmente pues eh, sucede lo que hace honor al título, ¿no? Un resultado truculento, un resultado inesperado, un resultado que no estaba pues en los planes absolutamente de ninguno de los dos, ¿no? Entonces esa es la historia. A mí en lo personal, pues voy a confesar, releyéndola ahora con lo que ya aprendí de literatura y estudié literatura, pienso que era una historia más para una novela corta que para un relato largo. Entonces me costó mucho como sintetizarla en ese espacio en el momento en que yo lo hice. Por esa razón, pues el relato uno lo ve y como escritor dice, no me gustaría hacer una pequeña novela de esto, porque realmente lo amerita, ¿no? Pero espero que como relato les guste. ¿Alguna intervención? ¿Quieren ustedes preguntar algo o alguna cosa sobre el tema de este primer cuento? ¿O seguimos para adelante? Sigamos para adelante. Yo soy muy macho, es el siguiente cuento. Entonces, aquí hay una cosa, bueno, me imagino que por la juventud de Alfredo, ese tema de la sexualidad está bastante presente en algunos de los relatos, ¿sí? Aquí, en un país tan desigual y con tanta pobreza como el nuestro, pues, que sabemos todos que somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿sí? De pronto la opulencia y la plata se convierten en un deseo eh, irresistible, ¿sí? Eh, una situación del encuentro de dos personajes, uno bastante pobre, pero muy fuerte, muy eh, atractivo además, ¿sí? Se encuentra con otro personaje con mucho poder económico, sí, mucha opulencia, digamos, y entonces sucede pues un final que no le vamos a adelantar. Pero digamos, a mí lo que me parece interesante es que esta es una historia salida de la vida real, que se la contó Alfredo, nosotros vivíamos en un barrio y cerca al barrio estaba una cosa que llamaba el edificio venezolano, que fue un edificio que donó Venezuela, por eso se llamaba el edificio venezolano, después La de, explosión de la los explosión. camiones de Cali que explotaron En Cali hubo unos camiones cargados de dinamita del ejército que por un accidente, el 7 57, sí, el 7 explotaron. explotaron. Y eso arrasó con unos barrios. Entonces hubo un apoyo internacional y ese venezolano
donde vivía, digamos, nosotros vivíamos en un barrio un poquito más de clase media alta, no tan alta porque en realidad no éramos tan, pero sí era una clase media alta. Y ese venezolano era un poco de Media persona baja. media baja, de gente más popular. Entonces allí había un personaje que se hace amigo de algunos compañeros del barrio nuestro, pues yo era mucho mayor, ya estaba en el teatro, no tenía nada que ver, no tan, eh, y cuenta la historia, entonces es una historia que es de la vida real, y es increíble que haya sucedido, ¿sí? O no increíble, digamos, pero digamos, es una historia sacada de un hecho de la vida real que le narra el protagonista del cuento, Alfredo. Punto. Sí. Eh, en el colegio donde yo estudiaba, el hispanoamericano, había unos compañeros de clase, un compañero, dos compañeros de clase que eran del edificio venezolano. Entonces éramos muy amigos, entonces yo me mantenía mucho en el venezolano porque además en esa zona era el único sitio donde había cancha de básquet, que era el deporte que yo practicaba, y entonces digamos que éramos muy amigos ese grupo con personas de ahí. En una ocasión estábamos unos amigos, nos fuimos a ver un concierto en el centro de Cali, en Boyacá, frente a lo que hoy en día es la plazoleta Jairo Varela. Era un concierto de Nietzsche, si no estoy mal, y nos encontramos con este muchacho. Ahora, ¿qué pasaba? Nosotros en vacaciones, él era boxeador. Nosotros le habíamos pedido que nos enseñara a boxear. Las vacaciones era la cosa más aburrida del planeta. 3 meses sin hacer uno nada. Ahora están metidos en internet, ¿no? En el tiempo uno no tenía qué hacer, a ver qué se inventaba. Entonces le dijimos, hola, usted que es boxeador, enséñenos boxeo. Y él dijo, bueno, listo, y nos empezó a enseñar, y por eso fue que nos hicimos amigos de él. Nos lo encontramos ahí, entonces para nosotros la imagen de él era el maestro de boxeo, pues, un tipo de mucho respeto por maestro y porque era boxeador, además. Y bueno, lo que sucede es que lo encontramos en este concierto y vamos a tomarnos unas cervezas y suelta la historia que está ahí. La historia es muy fuerte y nos impactó a nosotros por la edad, por quién era el personaje, porque pues es la historia de un muchacho fuerte, aguerrido, boxeador, que tenía su mujer, eh, su hija, y recién casado fue prácticamente seducido por un homosexual de mucho dinero que se movía en mundos turbios y que tenía lujos tremendos en la casa. Y este muchacho siempre había querido tener plata, tener dinero, pero nunca había estado dispuesto a cruzar una línea de esas jamás. Y de hecho tenía un amante que era una mujer que se movía en el bajo mundo, manejaba prostitutas esta mujer y tenía mucho dinero y podía darle también ese ambiente, pero él decía, no, yo no voy a estar de compañero de una mujer que es prostituta, pues no, yo soy muy macho para aguantarme que me pongan los cuernos, ¿sí? Y esa es la historia de él, una historia que nos sorprende porque nosotros no sabíamos de él nada más que era boxeador, nos impacta muchísimo la historia y cuando nos confiesa lo que ha sucedido y el desenlace, la mujer le había dicho, si te metes algún día en un lío, necesitas ayuda, me llamas y dices necesito esos dos, hay que llamar por un teléfono público o marcando porque no había celular. Y entonces él en una situación muy compleja, pues hace esa famosa llamada que termina en algo terrible, porque pues él lo único que quería era que le dieran pues una golpiza al tipo, pero la cosa se sale de las manos realmente. Y al final el cuento cierra con la frase justamente que le da el nombre a la historia. Bueno, en este contaste casi todo. No, 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 hay mucho ahí que no se ha Hay contado. mucho, sí es cierto, hay mucho que no se ha contado. Pero bueno, esa es la esencia de ese cuento que Es me la parece esencia, interesante ¿no? y que me parece interesante pues que sea de la vida real, ¿no? O sea, que no es una cosa
que de ficción no te pasó. O sea, esas cosas podían pasar en ese momento en Cali y en Colombia, pues. Bueno, el que sigue se llama Las Viperinas. No, no, perdón. Sí, ¿Sí? sí, Sí, este es Las Viperinas. Sí, sí. Bueno, este es una historia de un buen muchacho en un medio popular que sufre burlas, matoneo desde su infancia, pero que logra salir adelante con disciplina y esfuerzo y eso le amerita pues eh, tener cierta posición, etcétera. Pero hacia el final del cuento pues sucede un asunto, espero pues que Alfredo complicado. sepa hasta dónde lo va a contar, en donde la cosa pues termina eh, mal. Termina mal. Bueno, era la época en donde el modelo de vida y el modelo popular eran las telenovelas. De hecho, el personaje, el protagonista, le pone el nombre del personaje de una telenovela de ese momento, porque se le ponía a los niños y a las niñas los nombres de los protagonistas de las telenovelas. Las telenovelas larguísimas que duraban 3, 4, 5 años y no se acababan nunca, ¿no? El derecho de nacer, Esmeralda, Esmeralda, bueno, eran novelas eternas, ¿verdad? Eternas. Entonces, en esa época los hombres veían novelas pero escondidas, porque no era de hombres ver novelas. Entonces, pero los atrapaban, entonces veían escondidas que no se dieran cuenta solo en la casa. Entonces, ahí se muestra todo ese cuadro. Él nace siendo un hijo, no ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y es un muchacho que es obediente, es extremadamente obediente. Si el papá le decía, haga esto, él lo hacía. Cuidado, se le ocurre hacer tal cosa, no lo hacía. Eh, si el papá llegaba a cometer el error de que él dijera, es que fulano me está molestando y decía, métale la mano, pues iba y se la metía. ¿Sí? Él no medía, digamos, más que obedecer. Y pues empieza a crecer en su barrio, donde obviamente pues lo molestaban, eran amigos, pero siempre era sobre el que se hacía el chiste, no socializa muy bien, y se enfrasca en el deporte de fuerza, de hacer pesas, de hacer ejercicio, de hacer todas estas cosas, pero porque era muy juicioso, entra a un trabajo, en un banco, le va muy bien en el banco, los jefes le dicen, oiga, ¿por qué no estudia contaduría ya que usted está trabajando de auxiliar? Pues hombre, y lo hace y bueno, termina al final de jefe. La chica que todos querían en el barrio que se burlaba de él, pues empieza a perseguirlo porque ya el hombre era el único del barrio que usaba saco, corbata, que tenía un trabajo fijo, que los demás se habían quedado siempre como personas de servicios, plomeros, electricistas, los demás compañeros. Él era el único pues que trabajaba en una oficina. Es la historia de una rabia acumulada por años, por toda una vida. Una rabia que de pronto explotó, que de pronto hace boom. Veía hace poquito algo que me impactó mucho de la opinión de una forense sobre un señor que la mujer le puso los cuernos, tuvo unas hijas extra y que él se enteró 8 años después. Y el tipo fue a pedirle a la juez que lo único que quería era que las que no eran de él se las devolvieran al papá y y que la mujer hiciera una terapia con él. La mujer le decía, pero es que llevo 10 años poniéndote los cuernos, ¿cómo crees que yo no voy a querer el divorcio? O sea, yo no te quiero. Él decía, no, son solamente 8. Y sí, sí lo podemos lograr y de una pasividad impresionante, ¿no? Entonces la psicóloga dice, mire, usted es un caso muy conocido y la mayoría de las personas que cometen grandes crímenes en la familia, al interior de una familia, son personas como usted, que están acumulando una cantidad de ira porque no existe el ser humano que no se enoje porque le pongan los cuernos. Todos los seres humanos se enojan, pero usted no ha podido expresarlo. Así es de que
mi consejo que le doy a la juez es que lo aísle usted porque usted en cualquier momento podría explotar por algún evento y matar a su esposa o hacer un desastre. Eso me impactó mucho porque eso lo vi hace muy poco. Y dije yo, vaya, qué impresionante, lo vi de una psicóloga y es justamente lo que pasa en ese cuento de las viperinas. A él le dicen, es bueno que hagas tal cosa, va y la hace. Y entonces apenas la hace, aparecen los que critican lo que hizo. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco eso. Todos lo hemos vivido en alguna medida, ¿no? Mira, deberías estudiar la carrera que hizo tu papá. Entonces se mete uno a estudiar la carrera. Entonces llega y le dice a un amigo, estoy como aburrido en esta vaina. Ah, es que la embarraste metiéndote a estudiar. Cuando él fue el que le había dicho a uno que me metiera, ¿no? Entonces, esa dicotomía en que te dicen, sí, hágalo, y vas y lo haces, y luego te dicen, no, pero qué bruto, ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te metiste? ¿Te casaste con la niña más linda? Ah, pero qué pendejo, si esa niña es casquivana. Pero la niña está detrás de vos. Pero qué pendejo si no le paras bolas. Entonces, es una ira acumulada a lo largo de toda la vida que tiene un desenlace bastante truculento. A mí me gusta mucho la historia porque yo conocí a lo largo de la vida en el colegio tantas personas tan parecidas. La historia sale de una noticia de aquí de Bogotá, de la prensa, de la noticia. Yo empecé a investigar la noticia porque me impactó mucho. O sea, eh, como una persona, un oficinista, que lo tiene, digamos, todo dentro de un nivel social medio bajo, pero lo tiene todo. No le hace falta nada, pues se le desbarajusta la vida porque de pronto explotaron toda esa energía que venía ahí acumulada por tantos años y que él nunca manifestó. Es que es preferir a la gente que se enoja. Esos que son como chispita, son menos peligrosos. El que te reacciona, el reactivo. No digo que sea bueno. Estoy diciendo que ese tipo de personas que son reactivas son menos peligrosas que el que nunca reacciona. Porque el que nunca reacciona es como el estallido de Yellowstone, ¿no? El volcán de Yellowstone. O sea, es una explosión brutal. Cuando explota ese volcán, mejor dicho, pues, es algo terrible. Esa es la historia de ahí. Y vamos a la última. En la página 64 ibas a leer un Ah, sí, pedacito, ¿sí? le damos como para que vean un poco el tono Sí. de la narración. Los tonos narrativos son diferentes. Realmente no es el mismo tono en los cuatro cuentos. Cada cuento tiene como su propio tono narrativo, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Este en medio del drama puede que hasta te arranque una sonrisa, ¿no? Página, dijimos. 64. Ok, Es la viperina, ¿cierto? Sí. 64. Sí. Ah, sí, aquí está. ¿Quién iba a creer que ese muchacho asustado 10 años más tarde sería el jefe de contadores? Con título y todo. Se graduó en una universidad nocturna con impecable disciplina y excelentes notas. Fue entonces cuando la China Piamonte, que toda la vida se había burlado de ese gordo grandote como apendejado, volvió a poner los ojos en él y comenzó con coqueteo va y coqueteo viene. Ya lo había hecho antes. Cuando le salieron tetas y aún no le compraban sostén, disfrutaba bloquearle el camino con una sonrisa y cogerse el pelo atrás para que se le notaran más los pezones. Juan Pablo se ponía muy rojo y trataba de mirar para otro lado. Hola, ¿por qué de tanto afán? Tengo que ir al colegio y voy tarde. Hoy sábado es una actividad deportiva. Juan Pablo está rojo. ¿Por qué? Lilia, por favor, déjeme pasar. Pues pase, si está rojo, riendo y burlándose. Muy rojo. Le alumbran las orejas. Y se ríe. Odiaba ponerse rojo. Al cruzar la esquina se castigaba con cachetadas tratando de cambiar el color de su cara, pero solo empeoraba la situación. Todos los muchachos del barrio fantaseaban con Lilia Piamonte, incluso Juan Pablo. En el barrio había varios grafitis con su nombre. Lilia, te amo. Lilia, dime que sí. Lilia, cásate conmigo. Todos firmados con iniciales de un nombre o un apodo. Solo faltaba el de Juan Pablo. Bueno,
Vamos al último cuento que se llama eh, Lo mejor del cuento. Aquí pues se toca el tema del machismo y el rechazo familiar al homosexualismo, que en aquella época en que escribe el cuento era mucho más fuerte. Hoy hay un poco más de aceptación, pero sigue habiendo. Si para una familia que uno de los hijos es homosexual, pues se vuelve se ve como una enfermedad, como algo, sí, que está mal, o que él hubiera elegido eso cuando está probado pues que puede haber incluso cuestiones de orden innato que llevan a alguien a escoger ser homosexual, digo yo, no sé, ¿sí? Entonces, esa situación en aquella época que era más fuerte, más aguda, eh, desata pues una serie de acontecimientos bastante trágicos. Yo creo que fue una época donde los muchachos homosexuales que más sufrieron fueron los de la clase media, media alta. Y digo, ¿por qué fueron ellos los que más sufrieron? Porque cuando pasaba esto en las clases altas, la respuesta era coger a ese muchacho y mandarlo a París a estudiar, o mandarlo a Londres, o mandarlo a Nueva York. Siempre era separado de la familia y del contexto. Eso pasaba en ese tiempo. Así se manejaba el asunto. En la gente muy pobre, pues el muchacho por lo general terminaba aislado y buscando personas afines a sus preferencias y terminaba por allá en barrios muy más pobres de donde él había salido, aislado. Pero el de clase media alta tenía el problema que la familia no tenía cómo mandarlo a estudiar al exterior. Le avergonzaba profundamente porque pues parte de ese afán y ese estatus de un día llegar a ser de la clase alta, que es el sueño de toda clase media, pues se le veía afectadísimo, realmente motivo de burlas, motivo de comentarios. Entonces aquí hay un muchacho que nace que ni siquiera él sabe que tiene esa tendencia, simplemente tenía afinidades con actividades diferentes a las de sus tres hermanos mayores, a las de sus dos hermanos mayores, perdón, y, y a las de su papá. Entonces, claro, empiezan las sospechas, ¿no? Pero es que este lee como muchos libros, este lee poesía, este lee no sé qué, este le gusta tal actividad, este le gustan las manualidades, y empezaron a percibir esto. Entonces, la historia es dramática. Es un cuento que yo les confieso, yo lo leo ahora y me golpea. A mí me golpea como lector. Me impresiona mucho porque uno puede sentir esa angustia terrible. Este es el cuento que ganó la mención Sí, en México, ¿no? sí, En el concurso a de... pesar de todos los errores que llevaba. Claro, no. Mm. Eh, eh, la historia es supremamente dramática porque el papá se siente culpable, siente que hizo algo mal, que se equivocó, que fue lo que sucedió para que pasara eso. Entonces, pues termina llevándolo a psiquiátrico, termina casándolo a una edad súper joven para ver si se le quitaba el asunto. eh, y luego el chico, pues cuando sale del psiquiátrico, lo manda a estudiar a la Marina, para ver si allá lo vuelven hombre, y él se va y con el menor, el hermanito menor, el papá dice, con este sí no me va a pasar. Y entonces empieza por una práctica que, como decía Diego, gracias a Dios nuestro papá nunca se le ocurrió algo semejante. Pero yo sí tuve amigos. Y de hecho en Costa Rica conocí a un colombiano que lo había hecho con su hijo. Y es llevarlo a un prostíbulo. Y por lo general prostíbulos, no es que lo lleve, le contrate la prepago, no, no. Llegan a prostíbulos de aquella época que estaban en la zona roja para que se hiciera hombre. Y pues en ese evento con el chico menor, pues pasa una situación terrible, eh, que, que el chico no puedo contar No, más, pues, que, que, que no, se sale de las manos, que sí. explota, simplemente explota, o sea, es un drama. Esta historia no la escuché directamente de los que la vivieron, fue contada a través de otros que les la habían contado, entonces digamos que no pude
escuchar directamente a alguien que dijera es que era mi hermano o era, no lo supe realmente, pero sí de amigos muy cercanos que contaron la historia y que era una cosa que todo el mundo hablaba, pero por debajo, ¿no? Nadie lo menciona. Eso es top secret, digámoslo así. Entonces, pues hoy en día, sin lugar a dudas, pues se ha avanzado mucho en cuanto a la aceptación, a la tolerancia, al reconocer al diferente, pero sí creo que era importante publicar el cuento, pues primero por la mención, pero también porque el cuento narra una historia, un trayecto de lucha que ha tenido estas personas muy fuerte, muy violento, y que muchos jóvenes hoy en día no lo conocen, ni siquiera activistas LGBT conocen esas historias, ni siquiera saben cómo la pasaron por allá atrás tantos años antes, ¿no? Dentro de la sociedad. Y hoy que inclusive yo creo que han logrado muchísimas cosas, pues algunos se sienten que todavía están viviendo el peor momento de sus vidas. Y no es así. Hubo momentos más complicados, la historia debe conocerse, la apertura hacia esto ha sido muy lenta realmente, más en nuestros países latinoamericanos, donde las tradiciones pues los conceptos religiosos son muy aferrados, muy fuertes. Entonces era una historia que yo consideraba que ojalá, me encantaría que la leyeran muchos jóvenes hoy en día LGBTI que han terminado suicidándose, se están suicidando por el bullying, o sea, en los colegios están suicidando hoy en día porque les hacen bullying y pues yo digo, sí, terrible, pero es que también es una generación muy de cristal, es una generación que tiene menos capacidad de tolerancia al bullying, a la persecución, y por eso estos chicos terminan suicidándose. Algo ha sucedido que no los hicimos más fuertes, al contrario, los hicimos más débiles y por eso están suicidándose tanto. A mí me impacta mucho, bueno, este colegio que ustedes vieron las noticias que condenaron a la rectora porque no le puso atención a este chico homosexual, no lo mandó a tratamiento psicológico, la psicóloga no le paró bolas lo dejaron totalmente solo y el chico murió, se terminó suicidando. Aquí es la historia de una persona que rompe el mundo, simplemente va mucho más allá antes de tomar una decisión de suicidarse. Deja una huella, deja una marca, es decir, me suicido, pero la gente que sepa de mi historia va a entender que lo están haciendo mal con nosotros, que hay un error, hay una equivocación profunda. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo le doy gracias a mi papá, que en mi casa nunca se vio racismo. Mi papá era rubio de ojos verdes y tenía amigos negros, negros, negros que llegaban a mi casa y se sentaban a la mesa y era don fulano y don Perencejo y era un respeto. Tuvo hasta dos socios negros. Entonces mi papá nunca fue racista y nunca fue homofóbico. Yo me acuerdo inclusive que en el TEC había un actor homosexual, Iván Montoya, y mi mamá lo quería mucho porque le gustaba leer el cigarrillo y lo invitaba tardes enteras allá a la casa y allá llegaba él y nadie andaba detrás de nosotros, no le acerca al señor, no lo toque, no lo mire, no le haga nada. Entonces yo no vi de parte de mi mamá ni de mi papá nunca ninguna discriminación hacia eso. Por eso tal vez mi perspectiva o cuando yo vi la historia o me la contaron, me impactó posiblemente más de lo normal, porque yo no podía entender cómo a una persona podían llegar a acorralarla de tal manera simplemente porque tenía una orientación sexual diferente. Acorralarlo de una forma brutal hasta llevarlo a una salida pues terrible. Cierto, hay que decir que en el teatro había una mucha mayor tolerancia con esta situación. Era normal para nosotros tener un compañero homosexual, no era una cosa, ¿sí?, como pasaba en los colegios y pasaba en otros medios, ¿sí?, el trabajo de las personas. Había una cosa de liberación,
que permitía esa tolerancia. Eso pues hay que subrayarlo. Entonces también lo del compañero que iba a la casa a leer el cigarrillo de mi mamá era, Pues no era iba solo a eso, claro, iba a tomar chocolate y no sé qué, pero entre las actividades hacía sí, eso por ver, pues sí, por supuesto, iban a hablar carreta y todo, y mi mamá tampoco nunca fue, nunca. digamos, nunca tuvo un prejuicio con él por su condición sexual ni nada. Además era un tipo pues culto y bien, o sea, no era una persona. Entonces, me parece un cuento muy importante y sobre eso quiero algo que me contó Alfredo que no contó aquí, y es que a pesar de los errores que tenía, que él después corrigió, el concurso que tenía solo dos cuentos, un primer premio y una mención, no había más, sacó la mención. Entonces pienso yo, que si lo hubiera mandado corregido, de pronto se gana el. Digo yo, no sé si es porque es mi hermano que lo pienso, pero Hay una cosa que yo quiero hablar muy importante. Estuve en una ocasión en un grupo de lectura, ¿sí? Y se leyó una historia de una, no quiero ni decir la autora porque es que me ubican y no quiero, no quería mucho de eso. Bueno, de una autora que escribe una historia japonesa. La historia japonesa es de una mujer que se enamora de su rey, era una de las concubinas, el tipo nunca le paró bolas, el tipo se enferma, que va a envejecer y como era una superstar, un gigolo impresionante, un playboy, dijo yo no quiero que nadie me vea enfermo y voy a morir solo y se fue. Y esta mujer lo sigue bueno, se disfraza y toda la cuestión para acercarse a él y lo enamora. Pero el tipo nunca se enamoró de ella cuando era concubina, ni siquiera recordaba su nombre. Entonces, esta mujer se enamora de él profundamente y lo acompaña hasta su muerte. Bueno, el cuento lo termino ahí, pero ¿cuáles fueron los primeros comentarios que oí? Una señora dice, me pareció horrible ese cuento, porque esa mujer, qué humillación, cómo se fue a arrastrar así detrás de un tipo que la despreció. Es que es el colmo, no ha habido jamás buscarlo. Y todo se vio dentro de una perspectiva muy feminista. Y yo sentado ahí, como era la primera vez que iba a ese grupo, pues no quería hablar. Pero, número uno, valoramos la literatura no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Cuando un concurso de novela llega, no premian la historia, está premiándose cómo narran la historia. Por lo tanto, descalificar un cuento, además de Jules Verne, ¿no? Nada menos, pues, la medio pendejadita, que además era lesbiana y que era una mujer de liberación, o sea, en ningún momento tenía nada que ver con el personaje de su historia, ella. Entonces, me quedé impactado porque digo, ¿cómo percibe la gente la literatura? A veces nos acercamos o rechazamos o aceptamos algo por lo que nos está contando y no por la forma en que nos lo están contando, que es lo que hace que sea literatura y no sea otra cosa. Porque si se tratara de información esto, y yo como periodista llego y redacto estas noticias, pues sería otra cosa, otro lenguaje completamente diferente. Pero la literatura se trata de crear universos y crearlos con habilidades y talentos en el manejo del lenguaje. Cuando uno ve una historia como escritor y dice, me gusta esa historia, es porque uno ve la posibilidad de mostrar un universo a través de esa historia. A mí me sirvió y me gustaron estas historias porque podía ver ese entorno que no me gustaba, no lo quería, o sea, yo no quería que existiera estas atmósferas ni estos entornos. Y entonces cogí la anécdota, como dicen en literatura, la historia anecdótica, y la convertí en una creación literaria. Esto es muy importante porque es más válido decir, me gusta como escribe fulano, que decir, me gusta lo que cuenta fulano. Hay muchos fulanos que cuentan,
populares en la calle, que te pueden contar, pero no son escritores. Y Y hay el muchos, periodismo también cuenta. el periodismo también cuenta. El periodismo, bueno, si vamos al teatro, o sea, la puesta en escena es la, corregime, pero es lo que uno como espectador va a ver. La puesta en escena, definitivamente. Porque vamos a ver ópera. Cuando estaba la ópera, yo fui fotógrafo en minutos de la ópera y yo de la ópera no sabía ni pío. Y me aficioné a ver ópera, pero nada, o sea, un analfabeta de la ópera. Y cuando empecé a ver lo que era la puesta en escena de la ópera, dije yo, "Ah, con razón hay tanta gente aficionada a esto. Es que realmente le para a uno los pelos ver esto, estar aquí al frente es algo impactante, es algo impresionante. Yo no salgo igual después de ver una Turandot sí, que uno así como, wow, como esto es lo que realmente me impacta. Pero yo puedo leer en el folletito que le dan a uno la historia de Turandot. Y entonces, si se tratara de eso, leería la historia y me iría por el folleto. No, es la puesta en escena, en literatura es igual. Eso es lo que yo quería decir. Yo puedo admirar tremendamente una obra que cuenta algo que no me gusta, que no me gusta o que no estoy de acuerdo con que haya sido escogida siquiera para contarla, pero el autor puede contarla de cierta manera que definitivamente puede llegar a impresionarme y a decir, wow, esto es una obra de arte. Definitivamente es un trabajo impresionante. Ojalá que todos los que nos gustan estas reuniones, pues empezáramos a releer muchos libros, si es que los leímos por lo que contaban, y empezáramos a leerlos por cómo nos lo contaron, y a disfrutar la figura literaria, las metáforas, la estructura, cómo nos armaron la intriga. Me encanta el thriller por eso, ¿no? Porque el thriller, pues el thriller moderno empieza en 1930 más o menos con Raymond Chandler y otro autor. ¿Y qué fue lo que hizo de Raymond Chandler que diera el nacimiento a un género que hoy en día está en videojuegos, está en películas, está en cantidad, en los libros más leídos de Europa de habla hispana son thrillers? ¿Qué fue lo que hizo? La forma en que este señor empezó a contarnos las historias. Hizo de un género que, oiga, el género policíaco era en la época de él un género barato. Lo leía la gente medio pelo, la gente no oculta. Y este hombre coge ese género y lo transforma en lo que es hoy en día. Thriller es hoy en día tal vez el género más significativo desde el punto de vista de mercado que existe en el mundo. Y yo considero que sin saber tanto sobre lo que era la estructura del thriller, pues estos son thrillers, definitivamente. Son thrillers, son 4 thrillers chiquitos, pero eso es lo que son. Eso es lo que quería compartirles. Bueno, Cualquier pregunta, pues, yo quería sí. subrayar una cosita y es que, bueno, es que aquí además hay un escenario porque está habiendo cierto impulso para o ciertas propuestas de teatro, ¿no? A ver, tal vez presentaciones teatrales, es como el proyecto que hacia el futuro, ¿no? Pero subrayar eso de que es cómo y no qué eh, en el teatro, porque en el teatro pues la gente monta las obras ya escritas. Si fuera para saber qué es lo que cuenta, pues no irían a ver a Shakespeare, ni irían a ver a los autores ya conocidos. Pues, ¿a qué voy? Voy es cómo ponen en escena este autor. Entonces, eso que acaba de decir sobre la literatura Alfredo me pareció que tiene relación, quería subrayarlo con esta visión del teatro. No sé si vas a leer un pequeño párrafo de esta en la página Bueno, 46. casi no encuentro, porque este cuento está narrado en una primera persona, o sea, además me metí en una de las narraciones más difíciles que existen, ¿no? ¿Qué página era la que yo? 86. Bueno, voy a leer un pedacito para terminar de aquí porque voy a leer un pedacito corto porque realmente me costaba mucho sacar un extracto. Esta es una carta que le está escribiendo el hermano menor al hermano mayor, contándole lo que pasa en la casa en su ausencia cuando él está en la marina.
Ahora que me acuerdo, la otra noche creyeron que yo estaba dormido y se pusieron a hablar de vos. Papá, Carlos y Roberto decían que no podías volver a casa, que papá se encargara de darle a Marina, la mujer con que lo habían casado, para el mantenimiento de la niña, y que si ella quería o no seguir con vos, era cosa de ella. Carlos dijo que ella que iba a querer volver con un homosexual si era una verdadera hembra que necesitaba todo un hombre que le respondiera. Mamá se opuso a que te echaran y dijo que había que ayudarte, que habías hecho bastante ganándote esa beca y que de alguna manera dejarías ese vicio, que al fin y al cabo no era más que un vicio y que los vicios se dejan con un poco de voluntad y apoyo, que ya verían cómo ibas a llegar de cambiado gustándote las mujeres como a cualquier marinero, que allá sí te ibas a arreglar y que ella tenía mucha fe porque los rezos de una madre nunca son en vano. Es, Bueno, eso es bueno, todo, qué ¿no? pena, pero me erizo y me conmueve porque son las palabras de una madre que, sí, que, no, la pregunta es muy buena porque me permite mencionar algunas cosas. Yo creo que la lucha cuando uno está contando una historia y construyendo un cuento y una narrativa y utilizando los flashbacks y utilizando los pequeños anzuelos a futuro para agarrar al lector y que diga qué será lo que va a suceder, es un trabajo muy técnico, digámoslo así, muy técnico. Pero uno tiene que luchar contra algo en lo personal y es contra el aspecto moral. O sea, yo en lo personal creo que uno como escritor no puede permitir moralizar lo que está contando. ¿Sí? ¿Por qué? No es que no tenga una opinión, claro que la tengo y me aterra esa prostitución infantil hoy en día. Y la trata de blancas es algo terrorífico. Ahora, la prostitución en ese tiempo era muy diferente a lo que es hoy en día. Hoy realmente es una industria impresionante, o sea, se ha llegado, pues además con la ayuda del Internet y todo esto, pues las modalidades que se hacen. Aquí por lo general eran las personas que llegaban a ciudades como Cali o como la zona del barrio Santa de Bogotá, eran muchachitas de campo que llegaban y no encontraban trabajo y terminaban ahí haciéndolo. Hoy hay hasta chicas universitarias que se financian su carrera como prepagos, o sea, eso es una realidad, ¿sí? Ahora, ¿tengo una postura moral? Por supuesto que la tengo, o sea, sería absurdo decir que no la tengo, pero no puedo permitirme como escritor que mi postura moral se refleje
en la historia que estoy contando y que he construido, porque de alguna manera correría el altísimo riesgo de convertir esto en un discurso o en una argumentación o en un, ¿qué te digo yo? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando los escritores que eso lo dice Jean-Paul Sartre, son comprometidos políticamente y empiezan a contar historias y uno lee la historia y a veces uno lee el cuento y dice, esto es un panfleto, ¿sí? Qué horror, o sea, es, es terrible porque nos cuentan una historia totalmente politizada y entonces nos alejamos totalmente de lo que es la creación, ¿sí? Que si tendría que cambiarlo hoy en día, claro, tendría que cambiarlo porque es que, mira, hoy en día la prostitución está en todo lado. Me la encuentro a la salida de mi casa, en las narices, en donde sea, hay algo relacionado con la prostitución. Y me entro a internet a buscar una noticia y me cae algún aviso, alguna cosa que me conecta. Mi WhatsApp, no, mi Facebook está lleno de personas pidiendo amistad que yo reviso y los que no acepto, sino la gente que está con una página completa donde tiene una actividad de joyería o de literatura. Entonces yo antes de decir acepto, yo reviso sus perfiles, pero si yo te nombro la cantidad de perfiles de personas que aparecen con un short cortísimo y un busto que yo creo que es irreal, debe ser hecho con Photoshop, es impresionante, es impresionante. Entonces, ¿cómo a mí me pasaba eso cuando escribí el libro? O sea, las prostitutas están allá en el barrio y las prostitutas. Uno no podía meter ni con la empleada de servicio, pues. Eso pues era pecado de lesa majestad. No como pecado inmoral, sino como una violación de las normas de la casa, de la estructura de la casa, ¿no? No podías hacer eso, era absolutamente absurdo. Bueno, ni siquiera le podías pedir a la novia que se acostara contigo. Esa es la realidad. O sea, cuando una chica salía embarazada, tengo una prima que salió embarazada a los 14 años y eso fue la debacle familiar. Pero la gran debacle fue eso. O sea, mi mamá, que era la tía, se involucró, se la llevaron para la casa, la escondieron del muchacho. Bueno, no te imaginas, se la llevan hasta para otra ciudad. Y bueno, eso fue la gran debacle familiar. Y yo viví eso porque a ella, como no había habitación de huésped en mi casa, pues le pusieron una cama en mi habitación, tenía la misma edad mía y se quedaba ahí. Entonces, obviamente nuestra perspectiva era muy diferente, era totalmente distinta. Siempre la atmósfera, cuando pasábamos en carretera de noche y veíamos, pasábamos en un pueblito y había un bombillito rojo, y decían, esa es la casa donde están las prostitutas. Y eso era, oh, como, wow, eso era todo nuestro acceso al mundo pervertido, un bombillito rojo afuera en la puerta de una casa, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio terrible y me parece espantoso que se estén involucrando niñas. Me parece espantoso que los grupos armados recluten niñas y se las lleven para que den servicios sexuales, porque esas son las historias claras que han contado. Cuando están más grandecitas ya las ponen a echar plomo. Entonces, eso me parece inmoral. Y yo no soy de derecha, ni soy facho, ni nada de esas vainas. Pero eso me parece inmoral, me parece inaceptable completamente que hagan cosas de ese tipo. Creo que la niñez es sagrada, tiene que ser respetada completamente. O sea, no puede ser posible que haya una sociedad donde pase esto y como si no pasara nada. O sea, si pasa con la chica pobre, no pasa nada. Nada, no pasa nada. O sea, la abusaron y no pasó absolutamente nada. No hay investigación, empieza a ser parte de más del 90% de los abusos que no son resueltos. ¿Puedes creer eso? O sea, prácticamente tienen licencia para hacerlo, ¿no? Es algo aterrador. Entonces, hoy no podría escribir esta misma historia. Tendría que escribir otra historia. De pronto la escribo. Algo muy diferente. Eso es lo que podría ser.
Me estás preguntando las cuatro historias. Ok. Bueno, la primera y la primera es la más reciente. La escribí en un taller de literatura en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. La historia no era nueva, pero sí la escribí en ese momento. Es como la más reciente, digamos, yo llevo 15 años de haber regresado de Costa Rica, estamos hablando de unos 30 años hará que la escribí en ese taller de literatura. Todas las anteriores son, la del cuento es la más antigua, que es la del Mención, lo mejor del cuento, que la escribí en el 77, 78, recibí la mención. Entonces, digamos que ha habido un lapso importante. La de las viperinas, la del hombre bueno que explota, es también muy cercana. Está muy pegada en tiempo, un par de años, si acaso un año o 2 años. Están muy unidas. ¿Y cuál queda? Bueno, la otra, la del boxeador, también es antigua, es de la época de Cali. No tanto como la otra, pero sí por ahí unos 5 años de diferencia entre una y otra. Después de recopilar esa época, yo hoy en día trabajo en una novela que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Primero, pues está mucho aprendizaje narrativo, de técnica, de cómo estructurar, de cómo contar. Es una novela que está basada en una estructura que se llama El viaje del héroe. Es una de las estructuras más universales que hay para contar historias. Eh, Esta estructura pues es tan universal que hasta la historia de Jesús está con el mismo esquema del viaje del héroe. Es impresionante. Eh, Se descubrió también por investigación y toda la cosa, hoy ya la tenemos. La guerra de las galaxias es contada con el viaje del héroe. Eh, el Señor de los Anillos es contada con la estructura del viaje del héroe. Son muchas historias y estoy escribiendo una novela que ya está próxima a terminar, que es también la historia de un héroe de los años 20 que se tiene que enfrentar a la lucha entre su formación religiosa y su conocimiento y su amor por la ciencia. Obviamente en una época donde aparece la teoría de la relatividad, donde aparece el concepto o se hace popular el concepto del Dios de Spinoza, en fin, es como esa lucha en un contexto aislado, en un pueblo en el Valle del Cauca, de una persona muy brillante que no sabe hacia dónde escoger o dirigirse, encuentra ciertos aquí, encuentra ciertos acá, y es esa lucha, esa dicotomía que yo creo que todavía la tenemos viva realmente, ¿no? Pero es una historia completamente distinta, o sea, ahí no pasan cosas truculentas. Bueno, Alfredo trajo unos volúmenes para el que los quiera comprar, están muy baratos. bueno, Muchísimas gracias con por mucho esta arriesgar ver historias que, como dices, podrían ser contadas de una forma muy diferente que del cine. Exacto. Capaz de hacer una narrativa que no solo cuenta la historia, sino una reflexión sobre la realidad. Entonces, de verdad, muy interesante la presentación del libro. Entonces, invitadísimos a leer esta narrativa. Hay una cosita mínima que quiero adicionar. En este libro, Jean-Paul Sartre, después de todas las elucubraciones que hace sobre el compromiso, dice, el único compromiso que debe tener un autor es con su tiempo. Quien está comprometido a contar su época, su momento, lo que pasa en su tiempo. Claro, hay mucho de dónde escoger, pero digamos que esa espera para ese tiempo, yo siento que cumplí el compromiso realmente
porque hoy podemos verlas como algo casi que histórico, ¿no? Y, y esa era la idea. Bueno, Mi papá es cultura, sí, de formas de contar. sí. Ah, sí. ¿En serio? Ay, mira.